Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición del programa Salud y Educación, un programa de género educativo que aborda temas relacionados con el cuidado de la salud. Y hoy tengo el placer de tener una invitada especial, la doctora Florencia Brugerser. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Bueno, bienvenida Florencia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Olga, por la invitación. No, para mí es un placer. La doctora es médica especialista en infectología y hoy ella va a hablar de un tema importante, fundamentalmente relacionado con la estación, ¿verdad? Que tienen que ver las vacunas. Exactamente. Bien. Sí, en esta época estamos en el otoño, ya comenzando el invierno. Y hay algunas vacunas de las que ya se viene hablando hace bastante tiempo, que son vacunas que tienen que ver con las enfermedades respiratorias y principalmente con la neumonía, las enfermedades respiratorias bajas. Las enfermedades respiratorias bajas son muy prevalentes y tienen, incluso si hablamos de infecciones respiratorias bajas, incluyendo neumonía, las enfermedades tipo influenza, como con el virus de la gripe, y en los chicos la bronquiolitis son incluso la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces tercera causa de muerte. Exactamente. Y si hablamos de neumonía, la neumonía es una infección respiratoria del pulmón, sí, que afecta principalmente a la parte baja del pulmón. Y que puede ser causadas por virus y bacterias. De las bacterias, las más frecuentes, sí, por muy lejos la más frecuente es el neumococo. Y es una de las enfermedades que tiene, una vacuna, en realidad tiene dos vacunas que son muy eficaces y disminuyen tanto la hospitalización como las complicaciones de la neumonía. Estas dos vacunas de la neumonía, una de ellas está incluida en el calendario, que es la neumococo conjugada de 13 serotipos, que es la Prevenar 13, ¿sí? Una de las vacunas que está desde los 2 meses, ¿sí? En 3 dosis y con un refuerzo. Bien. En los chiquitos. Pero es una vacuna que también se da a mayores de 65 años. Mayores de 65 Exactamente. años. Y desde el año 2017 hay una estrategia que se llama vacunación secuencial, que tiene que ver con prevenir la neumonía en estos grupos de riesgo, principalmente en los adultos mayores y en los mayores de 65 años, que tienen mayor riesgo de complicaciones y descompensaciones de su enfermedad de base por la neumonía. Este esquema secuencial tiene que ver con que se da una de las vacunas, que es esta conjugada de 13 serotipos, y luego al año la vacuna polisacárida de 23 serotipos, que es la vacuna que se venía utilizando hace unos años en este tipo de población. Entonces, mayores de 65 años, importante hacer esta vacunación. Exactamente. La vacuna contra el neumococo. Exactamente. Y algo muy importante, que las personas que tienen más de 65 años no necesitan orden, ¿sí?, para vacunarse, porque es una vacuna que está, simplemente con el documento, con avalar que tienen más de 65 años, se pueden vacunar si tienen PAMI en cualquiera de las farmacias que tienen, que trabajan con PAMI, y si no, en los centros de salud o en los hospitales públicos. Qué bueno. Sí, eso es importante. Porque eso ahorra un paso, que a veces las personas buscan mucha vuelta para no ir al médico, se encuentran con dificultades para ese tema. Exactamente. Y otro, grupo que es importante para esta vacuna son las personas que tienen entre 2 y 65 años que tienen alguna enfermedad de riesgo. Esto significa las personas que tienen enfermedades cardíacas, las enfermedades respiratorias, los inmunocomprometidos, en ellos los oncológicos, los pacientes HIV, los que tienen tratamiento con corticoides, y las personas que tienen también hepatopatías, enfermedades renal crónica, los diabéticos, y también los obesos, que son también otro grupo de riesgo. Y si tenemos que hablar de otra de las vacunas que es muy importante también en esta época, es la vacuna antigripal. Claro, ¿sí? La vacuna antigripal, renovarla, ¿verdad? Exactamente, porque como el virus va mutando todos los años la cepa que se utiliza es distinta, ¿sí? Entonces la vacuna cambia, entonces tiene que hacerse un refuerzo anual. Entonces todas las personas, unos son los mayores de 65 años, que también tienen esta vacuna y tampoco necesitan orden médica de la misma forma que la neumonía, y después tenemos los chiquitos menores de 2 años, que son los que tienen también más riesgo de complicaciones, y después también, como decíamos, las personas que tienen alguna
enfermedad o factor de riesgo, ¿sí? Que puede hacer que tengan más riesgos de complicaciones. Algo muy importante para esta vacuna que se vio en el 2009, cuando fue la pandemia de la influenza H1N1, fueron, por ejemplo, las embarazadas, que se vio que tenían mucho más riesgos de mortalidad, tanto las embarazadas o en el puerperio inmediato. Entonces, una vacuna... Está indicado para las embarazadas. Exactamente, para las embarazadas está indicado en cualquiera de los trimestres. Y en el puerperio los primeros 10 días. Sí, si no se la dieron durante el embarazo, los primeros 10 días del puerperio, cuando se sabe que hay mayor riesgo, ahí también se la tienen que dar. Sí, me sorprende la obesidad, el sobrepeso, que también está como un factor de riesgo la obesidad mórbida para el neumococo y para la gripe. Sí, la gripe es un grupo de riesgo que también se vio en el 2009, que tenía una aumentada la mortalidad, sí, por todo lo que genera la obesidad en cuanto a lo mecánico de la parte respiratoria y de el resto de las comorbilidades. ¿Sí? Se sabe que, por ejemplo, digamos, las personas que tienen más de una comorbilidad aumentan mucho el riesgo de complicaciones, ¿sí? Y de la gripe hay que tener en cuenta que es una vacuna totalmente inactivada, porque es una vacuna que a veces hay mucha resistencia, ¿sí? Y, digamos, es decir, que tiene partes del virus, así que no tiene virus vivo, así que incluso los efectos adversos es una vacuna muy segura. Más frecuentes son un poquito de dolor en el sitio de la inyección, ¿sí? Y puede dar hasta un 2% de los casos algo de fiebre, con lo cual que dura no más de 24 o 48 horas, con lo cual el riesgo de efectos adversos, o las personas que dicen que se vacunan y le da gripe, eso no es correcto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que es una vacuna que se da en una época de invierno donde circulan muchos virus, entonces uno a veces puede asociar... Sí, eso es un mito. Exactamente, este cuadro gripal que puede tener con la vacuna. Pero es una vacuna que tiene una eficacia muy importante, más que nada para prevenir complicaciones en las personas que tienen factores de riesgo. Perfecto. Bueno, te invito a que vayamos a una pausa. ¿Te parece bien? Sí. En un ratito volvemos y gracias por acompañarnos. Las nuevas instalaciones acompañan la exigencia en medicina del Sanatorio Tandil desde hace 85 años. Sanatorio Tandil, Sarmiento 770. Continuamos en este segundo bloque, que estamos hablando con la doctora Florencia Brujarzer. Exactamente, cada vez mejor. Cada vez mejor, bien, vamos progresando. La doctora es médica infectóloga y está hablando sobre las vacunas. Y me gustaría abordar en este bloque, para aclarar un poco en la población, el tema de la vacunación en la embarazada. En la embarazada está indicada la triple bacteriana celular y la de la gripe y también la de la hepatitis B. ¿Podés profundizar un poquito este tema para informar? Exactamente, sí, es muy importante lo que vos decís, porque la embarazada, como hemos dicho, es una, en cuanto a gripe, por ejemplo, es una de las que ha tenido mayor riesgo y mayor tasa de complicaciones y mortalidad en el año de la pandemia, y sigue pasando, sí, si las embarazadas no se vacunan. Y algo importante también es que la vacunación antigripal es importante en el embarazo, porque también la madre pasa anticuerpos transplacentarios al bebé, entonces lo protege durante los primeros 6 meses, que no puede... ella y protege al bebé. Exactamente, protege al bebé los primeros 6 meses hasta que el bebé pueda aplicarse la vacuna, porque la antigripal está en el bebé entre los 6 meses y los 2 años, así que hasta los primeros 6 meses lo que le protegen al bebé de la gripe son los anticuerpos que le pasa a la madre, así que eso es muy importante. La otra vacuna que dijiste, que es la triple bacteriana celular, que es la que tiene difteria, tétanos y pertusis,
pertusis es muy importante porque esa se incluyó en la embarazada a partir del 2011, ¿sí? Que inicialmente, digamos, en realidad el objetivo, obviamente también, digamos, si bien tiene el tétanos, que es importante para prevenir el tétanos neonatal en el bebé, que desde que se implementó la estrategia de vacunar a la embarazada o de chequear que esté el esquema con la antitetánica completo en el embarazo, ya no hay casos de tétanos neonatal en el país. Es más, desde hace ya más de 20 años que no teníamos neonatal. Y obviamente teniendo en cuenta también, obviamente, la mejora de las condiciones del parto. Claro, entonces, el parto institucionalizado. Exactamente. En las mejores condiciones. Exactamente. Eso es algo muy... y de idoneidad. Totalmente. Eso es algo muy importante porque si nosotros pensamos o tenemos en cuenta que ahora, digamos, la corriente más naturista o más antivacunas hace que la embarazada no se vacune, incluso hoy tenga el parto domiciliario, podemos estar en riesgo de que estas enfermedades ya eliminadas las volvamos a tener. Claro. Entonces, si bien es muy importante la triple bacteriana celular por el tétanos y la difteria, la importancia, digamos, de estos últimos años que ha ido cambiando la estrategia es por la pertusia, o sea, coqueluche o tos convulsa. ¿Por qué? Porque a partir del año 2011 se vio que teníamos mayor mortalidad en los menores de 4 meses principalmente, y esto se debía a que la madre no le pasaba anticuerpos suficientes al bebé porque la enfermedad no deja una inmunidad importante y la vacuna contra la pertusis tampoco genera una inmunidad a largo plazo. Entonces, a partir del 2011 se empezó a vacunar a la embarazada a partir de la semana 20. Después se agregó la estrategia de vacunar a partir creo que desde el año pasado, de hace 2 o 3 años, que se vacuna en todos los embarazos. ¿Para qué? Para asegurarnos de que la madre le pase anticuerpos en todos los embarazos al bebé. Porque no es solo para ella, sino para pasar a los anticuerpos. Exactamente, porque en realidad la estrategia es vacunar a la madre para poder proteger al bebé. Entonces, la triple bacteriana celular lo que hace al pasarle anticuerpos contra la pertusis, o sea, tos convulsa, hace que el bebé esté más protegido los primeros meses hasta que reciba anticuerpos suficientes con la vacuna, porque si bien la vacuna la empieza a recibir a los 2 meses, para que genere una buena inmunidad en su sistema inmunológico todavía inmaduro, estamos los primeros 4 meses en los que tiene más riesgo de complicaciones y muerte, porque esta es una enfermedad que en los muy chiquititos y en los prematuros genera, alta mortalidad. Y la otra vacuna es la hepatitis B, que también es muy importante, que a partir del año 2012 hay una estrategia que es vacunación universal, es decir, incluso uno no necesita orden médica para vacunarse. Y es una vacuna que está en el calendario desde el año 2003, al nacimiento y un refuerzo a los 11 años, pero que el resto de la población que quizás no la recibió, específicamente los adultos, ¿sí? O los mayores que no la han recibido, se pueden vacunar. Y en la embarazada es importante porque si la madre, tiene una hepatitis, una hepatitis en el embarazo o ya se contagia de hepatitis, la posibilidad de transmitir la enfermedad al bebé y que el bebé tenga después una hepatitis crónica con mayor complicaciones. Igualmente está también en el calendario esta estrategia de que se vacuna al bebé ni bien nace también para hepatitis. Vos estás hablando y yo estoy pensando que siempre lo pienso y lo digo, ¿no? Se lo digo también a mis pacientes y qué responsabilidad que es un embarazo, ¿no? Sobre todo este último tiempo que hemos escuchado tanto sobre el debate del aborto. Qué responsabilidad, porque es el periodo de la vida de mayor vulnerabilidad de un ser humano. Entonces, esta responsabilidad materna de cuidarse, de no exponerse a medicamentos, de cuidar sus enfermedades. Fíjate que las vacunas, no solo para no enfermar ella, sino para darle la inmunidad a ese feto y a ese hijo en los primeros meses de la vida. Qué importante que es la responsabilidad cuando el hijo es deseado. Exactamente. ¿No? Porque cuando un hijo no es deseado, no solo es mantenerlo vivo, sino en qué condiciones se va a mantener ese hijo, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, perdón, pero me dieron ganas de hacer este aporte. No, es que es muy importante. En realidad las vacunas es eso. Las vacunas no son solamente buenas para uno, sino es buena para la comunidad. Vacunarse es un acto solidario, porque no me enfermo yo y no transmito la enfermedad a otras personas. Y eso es algo que, es importante que lo tengamos claro, porque si bien yo quizás que tengo un sistema inmunológico y no tengo ninguna enfermedad, como son pacientes, por ejemplo, hematológicos, si yo me vacuno no le transmito la enfermedad a esas personas, ¿sí? Entonces ahí también protegemos al resto.
Bien. Bueno, te propongo que en el próximo bloque hablemos algo de las infecciones de transmisión sexual, la vacuna del HPV. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, en un ratito volvemos. Gracias por acompañarnos. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Continuamos en este tercer bloque. Está hablando la doctora sobre vacunas. Y dejamos este último bloque para referirnos a las infecciones de transmisión sexual, fundamentalmente una que tiene vacuna, que es la infección de HPV, o por el virus papiloma humano. Exactamente. Y acá tenemos dos tipos de vacunas. Una vacuna bivalente que solamente protege contra la infección de los virus oncogénicos de alto grado, que son los que se vinculan con el desarrollo de un cáncer de cuello, una mayor probabilidad, ¿no es cierto?, el desarrollo de cáncer de cuello. Y tenemos también otra vacuna, que es la vacuna cuadrivalente, que además de proteger contra estos virus oncogénicos de alto grado, protege contra los oncogénicos de bajo grado, que serían los productores de las verrugas genitales, en el varón y en la mujer. Exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Podés ampliar un poquito este concepto? Sí, estas vacunas son muy importantes. Ahora ya la tenemos para el varón. Exactamente, está en el calendario a los 11 años, desde el año 2011, para todas las niñas que nacieron a partir del año 2000. Así que si hay alguna niña que no se vacunó y que entró en esa estrategia, ellas las tienen incluidas en el calendario. Bien, sí. Y a partir del año pasado también se incluyó en la estrategia a los varones, ¿sí?, de 11 años. Entonces, a partir de este año, todos los chicos de 11 años tanto hombres como mujeres tienen la vacuna incluida en el calendario. Bien. La vacuna que está incluida en el calendario es la cuadrivalente, es decir, la que protege tanto para los virus oncogénicos como para los productores de verrugas genitales. Es una vacuna muy importante, porque si nosotros pensamos que es una vacuna que protege contra un cáncer, claro, sí, estamos con una vacuna protegiendo una enfermedad que además en Argentina tiene, una alta mortalidad, ¿sí? 4.000 mujeres aproximadamente mueren por año por cáncer de cuello. Inicialmente la inclusión de esta vacuna, la estrategia principal es prevenir el cáncer de cuello, ¿sí?, en la mujer, porque es la enfermedad más prevalente. Pero tenemos que tener en cuenta que los virus del VPH también generan otros tipos de cáncer, como son cáncer de ano, cáncer de vagina, cáncer de garganta y cánceres de cabeza y cuello, ¿sí? Cáncer de pene también, exactamente. Entonces, la idea la estrategia en realidad de incluir a los varones es porque quizás las coberturas en las mujeres no eran tan altas, entonces al incluir a los hombres nosotros ampliamos la cobertura y también disminuimos la transmisión de la enfermedad, porque si vacunamos más tenemos menos circulación del virus, entonces tenemos menos riesgo de enfermedad. Así que esa es una estrategia muy importante, ¿sí? Y en realidad la estrategia incluso de la inclusión de la vacuna es preventiva. Pero no tenemos que dejar de pensar que todas las mujeres que no se hayan vacunado, que si bien pueden vacunarse, aunque no estén incluidas en la estrategia, porque quizás hay chiquitas que tenían 15 o 16 años en el momento en que se incluyó la vacuna, como son estrategias de salud pública, se comienza a una edad y solamente se cubre esa corte y de ahí en adelante. Pero esas otras personas que se quieren vacunar, lo pueden hacer. Claro, en realidad no hay un límite de edad tan preciso para recibir la vacunación. Exactamente, en realidad las mujeres sexualmente activas que no han estado vacunadas se pueden vacunar. Exactamente. La diferencia es que cuando uno vacuna más precozmente, sí, la efectividad de la vacuna es mejor. Eso no tiene que ver con que haya estado expuesto al virus o que haya tenido relaciones sexuales o no, sino que es más efectiva la vacuna a menor edad, ¿sí? Pero uno puede vacunarse, es una estrategia válida, es más, es una recomendación. Incluso hay, grupos de inmunocomprometidos, o sea, huéspedes especiales que tienen esta vacuna incluida para más edad. Es decir, por ejemplo, los pacientes oncohematológicos o los trasplantados y los pacientes HIV se vacunan con la vacuna del VPH hasta los 25 años. Es decir, desde los 11 a los 25, si tienen alguna de esas enfermedades, tienen incluida la vacuna. ¿Sí?
Y también me gustaría decir que las personas que tienen lesiones por HPV, una vez que se curaron las lesiones, también puede recibir la vacuna. Exactamente, la vacuna no es terapéutica, es decir, que no va a curar las lesiones que tenga por No, VPH, no. pero sí puede prevenir las recidivas. Exactamente, sí. Incluso cuando uno ya ha tenido VPH, digamos, y verrugas genitales, son muy recidivantes. Entonces, hay estudios que hablan de que aplicando la vacuna mejora mucho la inmunidad y disminuye esa recidiva. Y además prevengo de contagiarme nuevamente otros genotipos. Yo siempre lo que explico, porque claro, es muy frecuente la infección por este virus, ¿no? Sobre todo en chicas muy jovencitas. Entonces, uno cura la lesión, puede curar la lesión, pero no la infección, porque las infecciones virales no tienen cura definitiva, ¿no es cierto? Sí. Uno cura la lesión y evita la recidiva con la vacuna. Exactamente, y controlarlo. La mayoría de las verrugas igualmente curan espontáneamente, porque la mayoría se van solas, ¿sí? Las que son oncogénicas, hay condiciones inmunológicas para favorecer esta curación. Exactamente, las que son oncogénicas son las que persisten y van lesionando profundamente, ¿sí? Claro. Y digamos, y si bien esta es una estrategia importante, uno no tiene que dejar de perder digamos, el foco, que esas mujeres, aunque estén vacunadas contra VPH, se tienen que hacer el PAP anual. Obviamente. Y si hay, digamos, lesiones precancerosas, también controlarse, el resto, digamos, y usar el preservativo. Exactamente. Porque, digamos, es el método de prevención más eficaz como para evitar cualquier tipo de... Las enfermedades de transmisión sexual, lo más importante es el uso de preservativo. Claro. Y el uso de preservativo desde el comienzo de la relación sexual y en todo tipo de relaciones, porque a veces uno se olvida quizás del sexo oral, que también hay posibilidad de contagiarse enfermedades de transmisión sexual, si bien en algunas enfermedades en particular quizás la tasa es más baja, pero no significa que no se pueda contagiar. Seguro. Bien, bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir. Así que, bueno, quedás invitada para hacer otro próximo programa que tiene que ver con el SIDA, que hace mucho que no se habla de SIDA. Exactamente. Vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, por la invitación. Acompañarme, y a todos ustedes por estar siempre presentes semanalmente, también a los auspiciantes que hacen posible la transmisión y producción de este programa. Especialmente un saludo a María Peinados y también a Amalia González Maquillaje, y quiero invitarlos a ver los programas en la fanpage Doctora Olga Marega, que semanalmente los subimos. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.